Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia. Bueno, voy a mover esto aquí para que se me oiga mejor. Eh, Ahora es lunes de resurrección, así que es feriado aquí en Australia y por eso que eh, estoy transmitiendo esta hora. Y bueno, estoy alegre que alguno de ustedes está aquí. Lo siento ayer que no pude hacer esto, pero como dije, vino un familiar y estoy alegre de haber visto a mi familiar. ¿Va? Vino con otra gente, sí, pero estuve ahí eh, como 4 horas, estuvimos ahí juntos. Nos vemos cada año, así que yo le dije, ok, nos vemos el otro año, cuando se fue. Y ahorita ya está mitad camino, es de Sydney, así que la vez pasada vino mi hermana, ahora viene más familia a verme, así que no sé si me vienen a ver a mí, pero yo sé que ellos vienen a hacer sus cosas, pero al menos me dicen, mira, voy a llegar tal día y nos teníamos que ver a otra hora y me dijo, no, veámonos antes porque tenían que juntarse con otra gente, así que aprovechamos juntarnos en un lugar que era conveniente para todos, así que mejor porque ir hasta por el aeropuerto, ahora tengo que ir al aeropuerto a las 2 de la mañana porque mi hija mayor, quiero ver si esta cosa cómo está, mi hija mayor se va para Corea, así que por unas semanas, así que son 10 horas de vuelo de aquí a Australia solo va para arriba, hasta llegar a Corea, así que es algo que les pido oración. Bueno, antes de comenzar el live, me gustaría también pedirles a aquellos que aún no lo han hecho, que si se pueden suscribir a esto va a comenzar el viernes para ustedes, sábado para mí. Así que Estudio Bíblico, una guía para principiantes en el estudio del Nuevo Testamento, entendiendo los debates modernos. ¿Y por qué entendiendo los debates modernos? Porque, como ustedes saben, hay muchos canales que solo dan la mitad de la historia, mientras que hay otros canales que solo hablan de cosas bien positivas, pero nunca confrontan los desafíos que se le hacen al cristianismo. Mientras que estos canales que dije primero, lo único que quieren es destruir el cristianismo. Lo único que dicen que Cristo no resucitó o que el Éxodo no existió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es Antiguo Testamento, el Éxodo. Pero el Nuevo Testamento también hablan de eso. Así que vamos a que los evangelios se contradicen, de que Pablo se contradice, que Pablo dice una cosa en un lado, dice otra cosa en otro lado. En fin, pero nunca dicen por qué Pablo dice esas cosas, por qué es que están cambiando. Así que esto es para el Nuevo Testamento. Si Dios quiere, en algún futuro voy a hacer del Antiguo Testamento, porque estoy fijándome que hay un estudio acerca de eso también, o necesidad de eso. Así que 10 sesiones, ¿cómo? Pueden ser 12 sesiones, estoy en eso. El problema sinóptico, el Jesús histórico, Pablo y la ley judía, pseudonimidad en las cartas del Nuevo Testamento, justificación por fe y juicio de acuerdo a las obras, interpretando el libro del Apocalipsis y otras cosas. Esto va a estar en Zoom ya para el jueves de ustedes. Yo espero mandarles ya a aquellos que se pongan al curso, mandarles a ustedes el link para que en esa hora se puedan conectar. Van a hacer tareas por Google Classroom. ¿Y por qué Google Classroom? Porque es más fácil lidiar ahí en Google Classroom. Y también, ¿por qué? Porque son tareas. La idea de estudiar no solamente es que yo le dé información a usted. La idea de estudiar es de que usted también forme, aunque en una forma básica, y eso no es problema. Así se comienza, así comenzamos todos. En una forma básica, cómo se trabaja en la teología. Y como lo vuelvo a repetir, voy a dar 2 o 3 papeles o artículos académicos que tienen que ver con temas diferentes, de 3 temas que voy a estar tocando aquí en el temario. Y la idea es de que usted puede, lo que le interese, lo lee y me regresa un resumen de 250 palabras. El resumen, claro, cuando usted me lo regresa, yo le digo, bueno, esto pudo haber hecho mejor, se pudo haber hecho mejor, o esto está excelente. Hay gente que me lo manda y yo digo, excelente, esto no necesita nada arreglar. En cambio, a otras personas sí. Pero el hecho de que yo le diga algo así, lo que quiere decir es que ya comenzó su camino, simplemente lo estoy guiando. Entonces, la idea es esta, de que después de que hace ese ensayo, si usted quiere, puede hacer hay temas para hacer después de hacer el resumen, se tiene que hacer un ensayo de 1000 palabras. Y la idea es de que ese ensayo
Usted lo puede hacer basado en lo que ya ha leído y puede elaborarse más profundamente. Claro, el ensayo se necesitan al menos cinco fuentes de investigación. A este nivel, claro, se puede usar un diccionario, pero sería el diccionario, el artículo y 3 otras fuentes. No la Biblia. La Biblia se toma que ya está incluida, o sea, pero 3 libros o algunos otros 2 para impresionarme, ¿verdad? O algunos otros 2 artículos académicos, ¿verdad? Depende. Entonces, cinco mínimo fuentes y esas son las dos cosas que usted tiene que hacer. Solo 1250 palabras prácticamente, pero en la primera solamente tiene que leer, en la segunda tiene que poner un poco más de su parte. Y las clases van a quedar grabadas en el canal de Academia Bíblica Betel y van a estar disponibles a los que están inscritos ahí, ¿ok? El pago es por PayPal, PayPal Luis Jovel 1. Y usted lo manda ahí al PayPal. Si no tiene PayPal, bueno, le van a cobrar un poco más, pero si es de PayPal, pues no le cobran menos, ¿verdad? Es un fee que le quitan para mandar. $35 es total, aparte de lo que le cobran, ¿verdad? De que viene siendo $1, algo así. El inicio es este viernes 25 de abril y las clases comienzan a las 7 p.m. hora de México, 8 p.m. A Chile, Estados Unidos, bueno, una parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 3, 4 horas, y 9 p.m. Argentina. Así que usted, allá con esas 3 horas, espero que usted más o menos tenga ya una idea de cómo conectarse a las clases. Ok, está invitado todos, ya hay algunos, así que yo les invito a eso. Está Baruch, sí, sí, vi lo tuyo, Baruch, no hay problema, pero después te digo. Ok, entonces aquí está Oscar Aguayo, está Irak Santiago, saludos cordiales. Sí, te mandé un audio, Irak, ahí, te lo acabo de mandar antes de comenzar esto. Yo quisiera, pero no tengo los recursos aún, pastor. Y es que lo malo de vivir bajo el régimen de Boris, decían todos. Saludos desde Venezuela, dicen. Excelente, muchas bendiciones en ese programa curricular de educación cristiana. Sí, exacto. Saludos, sí, yo sé de esto, no te he escrito porque estaba ocupado. Ok, miren, lo que ahora se va a hacer, y para terminar esto del curso, es del 2025, es de abril de 2025, porque esto lo van a ver unos cuantos años y después me van a mandar diciendo, me van a preguntar, mire, ¿me puedo inscribir al curso? No, esto fue, si ya lo estoy viendo en 6 meses, o si lo estoy viendo en 2 meses después, ya esto ya pasó. Porque siempre me pasa eso. Años después, voy a mandar yo el currículum para que la gente vea lo que se tiene que hacer. Inicialmente, o sea, se cree que no se... En este curso lo quiero hacer para que solamente puedan, que puedan ingerir la información y hacer lo que les dije. No se necesita comprar libros como las otras veces, pero sí voy a dar una pequeña bibliografía para aquellos que quieran comprar libros, ¿verdad? Pero eso es cuando ya les mande, eso es la gente que esté inscrita ahí, lo voy a mandar. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar viendo las 70 semanas. Este tema, como vuelvo a repetir, no es porque yo vi a cierta alianza diciendo algo. Alguien vino a decir, ay, qué bueno que estoy yo agarrando los temas que están tocando ellos. Yo ni sabía que están tocando eso. Lo que sí es, y lo dije la vez pasada, lo que a mí me hizo hacer este tema es porque yo entré en un canal de unos hermanos y, y se me trató bien mal. O sea, se me trató algo mal, digo yo, porque diferí de la opinión que estaba ahí reinando. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se ponen así esta gente? Si uno simplemente está diciendo, digamos, por ejemplo, Daniel fue escrito en tal año, o esta es otra posición, y no, y dijeron, no, aquí vienen a decirnos que somos ignorantes. Y yo dije, ¿qué? Simplemente estoy pasando eso. En fin, y por eso es que yo empecé a hacer el video anterior,
El video de dice, ¿cómo es? ¿Eso qué es? Sí, sí, imagínate, Andrés, el Nuevo Testamento no menciona esto. Esto específico, y esto yo creo que se ha hecho una de las vacas sagradas del evangelicalismo, que si uno no cree en las 70 semanas como muchos lo repiten, uno está mal. Y yo creo que primero vamos a ver cómo es la cosa. Y como siempre, ¿saben qué estoy usando? Y lo estoy usando por dos razones, porque hay que promocionarlo. Po. Hermano Galvez me cayó bastante bien. CLIE, Diccionario de Profecía y Escatología. ¿Y por qué es que estoy diciendo esto? Porque muchos de estos hermanos están hablando y están luchando de cosas que no saben y no han tenido la decencia de agarrar un libro y leerlo, al menos un diccionario para ver de dónde vienen sus creencias, de por qué es que creen lo que creen, si alguien en la historia ha pensado igual o diferente. Nada, nada, absolutamente nada. Solamente están siguiendo ¿cómo se llama? Sus cosas raras que oyeron anteriormente, y después ellos ya llegan con ese lente a leer la Biblia y ahí se quedan. Y si uno no cuaja con lo que ellos dicen, pues uno es hereje, es contrario a la doctrina del Señor, no cree en la Biblia, no cree en la palabra de Dios, hace a Jesús mentiroso, etcétera, 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 etcétera. Todo eso me trataron a mí ahí. Y eso que solo estaba, yo dije, bueno, me voy al freezer de vuelta, dije yo. Y es cierto, me tenía que entrar al freezer. Entonces, este diccionario tiene una entrada, 70 semanas de Daniel, en la página 687. Entonces, vamos a oír cómo esto se ha creído primeramente entre los padres de la iglesia, y que vamos a ver que desde el principio esto es problemático. Desde el principio esto es problemático. ¿Qué tiempo dura el curso bíblico? 10 semanas. Así sí, los del Atlético, sí, yo ya te he visto. El video de la historia del pensionero quedó bien, sí, bien largo. Yo lo corté por eso. Yo igual lo voy a cortar y voy a poner el primer pedazo, ¿vea? La sección ahorita que estoy hablando yo. Tiene algo que ver la introducción con este tipo de doctrinas, o sea que hecho que sean distintas a lo que uno cree como correcto, no es motivo de querer excomulgar a los hermanos, claro, pues no. Pero bueno, vamos a empezar entonces, yo voy a empezar a leer, yo voy a leer y ustedes me van a seguir a mí, vamos a ver. Dice, si Daniel habla de Antíoco Epifanes 4 y la lucha judía contra los selúcidas y no tiene nada que ver con nosotros. Esa es una de las cosas que yo creo, pero en este lugar a mí me dijeron que no era así. Ok, vamos a ver aquí. Es interesante. Vamos a ver. Quiero ver en qué minuto comienzo. El 3, ok. Bueno. Es interesante que los padres de la iglesia, y por eso esta sección es interpretaciones históricas primitivas sobre las 70 semanas de Daniel. Es interesante que que los padres de la iglesia estudiaron las 70 semanas de Daniel y llegaron a conclusiones diferentes. Entonces, si esto es del principio, del segundo siglo, esto se está discutiendo. No lo trajo alguien de repente, solo que el dispensacionalismo lo ha agarrado de otra forma, pero ellos no se lo inventaron. Cuando la gente dice, alguien me ha puesto, y yo pasé ese comentario, yo he leído libros también y yo sé que el dispensacionalismo viene antes de Darwin. No, mentira, eso no es así. Que hay tinceles de ese pensamiento, lo hay, pero no está sistematizado hasta que llega Darby, hasta que llega Darby. Entonces, eso es anacronismo, eso se llama anacronismo. Al decir eso, en realidad no se está tomando en cuenta mucho cómo se estudia la historia. Y curiosamente se percibe en fragmentos de sus escritos el germen de las posturas futuristas y preteristas históricas mesiánicas. Varios de ellos ya ven el actuar del anticristo en los eventos de las semanas 70. Eso confirma que desde épocas tempranas ha habido confusión y que se ha venido jalando hasta el presente. O sea que el hecho de que hayan menciones en los primeros siglos no quiere decir que había todo. ¿Por qué? Porque
la gente que dice que hay menciones ya del principio de las 70 semanas, como ellos los interpretan, solo conocen una versión. Y ellos creen que esa versión siempre ha estado. Y no, lo que vamos a ver ahorita, van a ver las muchas y muchas versiones. Entonces vamos a tener que, que justificar que otros conceptos de las 70 semanas también estuvieron ahí. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Y ahí está la cosa, que supuestamente estos hermanos dicen, no, este es el que ha tenido la iglesia y este es el que nosotros tenemos. Ok, pero que si han habido otros también, desde antes aún de la historia de tu posición. ¿Cuál es el verdadero entonces? ¿Me entienden cómo va el argumento? No, mi posición se puede deducir de los padres de la iglesia. Ah, sí, tu interpretación de las 70 semanas se puede deducir de ahí. Ah, sí, dame la interpretación de estos otros. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Y qué si la interpretación o deducción del contrincante teológico es más antigua? Entonces, esa es más original. Mucha gente no sabe argumentar con Biblia. No sabe no sabe argumentar y punto. No sabe argumentar y punto. Así que, pero en fin. Cito a continuación un resumen de las 70 semanas de Daniel en el pensamiento de los padres de iglesia. Y esto lo escribió Sarabi 2021. Y Sarabi, Getunius lo conocí yo. Él este año se fue con el Señor. Él era doctor argentino, doctor de medicina. Ireneo de León, 130 al 202. O sea que se da la fecha de cuando este hombre nació y murió para que más o menos tengan la idea de dónde salió, de dónde viene esta interpretación de las 70 semanas. Ireneo de León, en su escrito Contra las herejías, 525, hace referencia al anticristo que vendría a la mitad de la semana 70 para cesar el sacrificio e instaurar la abominación desoladora que antecedería al juicio final. Aquí se percibe la influencia de la exégesis judía precristiana en el pensamiento de Ireneo y cómo se convierte en el primer padre que muestra un punto de vista claramente futurista. Para Hipólito de Roma, la 70ª semana era aún futura y transcurriría después de la era del Evangelio. Imagínate, después de la era del Evangelio, o sea que después del arrebatamiento, después de todo lo que va a hacer. Esta enunciación involucra visiblemente la existencia de un intervalo entre la semana 69 y la 70 y se consumaría cerca del año 500 después de Cristo. Hipólito es el primero en enlazar la 70ª semana con los dos testigos de Apocalipsis 11:3. Así que Ireneo no lo enlazó, pero Hipólito sí. Aunque Hipólito fue después de Ireneo, pero ya le va introduciendo nuevas cosas, los cuales confirmarían el pacto, pero serán asesinados por Anticristo a la mitad de la semana 70, juntamente con el cese del sacrificio para establecer inmediatamente la abominación desoladora. Según Tertuliano de Cartago, 155 al 220, las 70 semanas concluyeron con la destrucción de Jerusalén. Procura demostrar el hecho de que el Mesías ya vino en el tiempo estipulado y para él la profecía de Daniel ya se cumplió. Este ya va otro punto de vista que era contemporáneo a Ireneo de León. El punto de vista de Orígenes, Iliam dijo que era el mayor teólogo del segundo siglo, puede ser, sí, muchos lo consideran así. El punto de vista de Orígenes de Alejandría, entre 1825, desde el año 185 al 253, es que para su tiempo, a mediados del tercer siglo, considera que la profecía de las 70 semanas se ha cumplido, lo describe en su comentario sobre Mateo 24:15. Entonces, aquí entra un gran problema con Orígenes y con la posición, en este caso dirían, porque ¿a dónde está el milenio entonces? ¿Verdad? Entonces, ¿me entienden? Allí es donde están todos los problemas ya. La perspectiva de Julio Africano, 160 al 240, vivió este hombre, arranca 5 siglos antes de Cristo. Fijó el comienzo de las semanas en el 20º año de Artajerjes, 445 a.C. Afirma que estas se cumplirán en la llegada del Mesías y con esta venida se cumplió el propósito de Daniel 9:24-27, que vamos a leer después. Para él, las 70 semanas transcurren sin interrupción, no
aparta la 70ª semana del resto. Piensa que los 475 años solares acontecidos entre el inicio y la conclusión de las semanas corresponden a 490 años lunares, que eran los que contaban en el calendario hebreo. El enfoque de Eusebio de Cesarea 260-340 es apologético y quiere demostrar el cumplimiento de la profecía en su obra Demonstratio Evangelica. Cree que el periodo de las 70 semanas se cumplió a partir del primer año de Ciro hasta 3 años y medio después de la crucifixión. Después de la crucifixión. Las primeras 7 semanas de Ciro a Darío se consuman en la construcción del templo y la restauración del sacerdocio. Esto se cumple en el versículo 25 de Daniel 9. Según él, las 62 semanas se cumplieron desde Darío a Pompeyo, 63 antes de Cristo. Y se acuérdense que Pompeyo fue el que tomó la Jerusalén. Ahí cuando ya se entregó a Jerusalén, fue absorbida, o no, Judea fue absorbida, y toda esa área de Palestina, por decir así, fue absorbida. A quien identifica como el príncipe que ha de venir, a Pompeyo. Se deduce que Eusebio cree que hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 y que el Mesías cortado es Hircano II, el último de los asmoneos. Oigan, o sea que esto yo creo que muchos hermanos no lo han oído. Tras el paréntesis, la última semana incluye el ministerio de Jesús, su crucifixión y 3 años y medio de apariciones del Señor resucitado. 3 años y medio. Entonces, durante esos 3 años y medio se está cumpliendo la última semana. Apolinario, no el hereje, ¿verdad? 310, 390, creyó que las 70 semanas se delimitaban el tiempo entre la primera y la segunda venida. Esperaba este último unos 100 años después de su tiempo. O sea que él, 100 años después de su tiempo, él más o menos creía que iba a venir el Señor. Así que no pueden culpar a G. Ávila solamente por estar poniendo fechas o años. Si Lutero lo puso, Apolinario lo puso, bastante gente lo ha puesto. Pero como G. Ávila es el centro de la atención. En el año 397 después de Cristo, Julio Hilariano elaboró una interpretación en la que no figuraba el Mesías, afirmando que las 70 semanas acontecidas entre Darío y Antíoco Epifanes abarcó un periodo aproximado de 490 años. De acuerdo con su interpretación, el Santísimo se refiere al santuario del templo y el ungido príncipe es Zorobabel. La semana 70 se cumplió en los tiempos del dominio del imperio griego y la mitad de la semana 70 se refiere al sacrilegio de Antíoco Epifanes. Ok. ¿Se están fijando cuánta gente está diciendo cosas diferentes? Agustín de Hipona, nuestro amado Agustín, 354 del 430. Explicó de manera espontánea que el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas se cumplió en el primer advenimiento de Jesús, porque todos los detalles se acoplan más a la primera venida que a la segunda, y señala que los sucesos descritos se aplican mucho mejor a la primera venida que a la segunda. Así, el panorama de los testimonios de los representantes de la patrística sobre las 70 semanas de Daniel analizo que sus respuestas son divergentes y confusas en la creencia del protagonismo del anticristo en la semana 70. Tocan de manera salteada algunas ideas que retoman las escuelas futuristas y preteristas, tales como el cumplimiento futuro de la semana 70 o el cumplimiento pasado de esta incluso antes de la era cristiana. Vamos a ver aquí qué pasa con los comentarios, porque ya esta es una nueva sección ya que voy a entrar. Dice, yo estoy más para aprender que para opinar demasiado. No manejo mucho la literatura apocalíptica. Dice, aquí está Dani Beta. Hola Luis, sucede lo mismo con el gnosticismo. En el primer encontramos algunos rastros de un proto-gnosticismo, pero su gran aparición fue en el siglo II. Exacto. Ya di mi like. Sí, por favor, den likes si creen que esto es de... Hola Luis, sucede lo mismo con el gnosticismo. Bueno, bueno, eso ya lo dijiste. Esto se le escuché a John Collins, sí. Señor Luis, bendiciones. Señor Luis, vaya, señor. Bueno, no hermano, ¿ah? Pero yo astronómicamente y científicamente, que falta una semana. ¿En qué? Científicamente, ¿en qué? Yo oigo todas las semanas 2 programas acerca de astronomía.
Y también oigo de un astrónomo que debunk, no sé cómo se, que pone todas esas cosas falsas. Eso no, eso no es cierto. Eso no es cierto. El que diga eso, en realidad no ha leído, o sea, mejor dicho, se ha tragado lo que otra gente dice. Está comprobado. ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Dónde está publicado eso? ¿Está aceptado? Ese es el problema, de que estamos solo siguiendo cosas, siguiendo historias, para que a mí me convenzan. Tiene que ser aprobado por el gremio astronómico, que se reúnen cada cuantos años. Que dicho sea de paso, ellos fueron los que le quitaron a Plutón el título de planeta, que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero esto nunca se ha hablado. Nunca se ha hablado en eso. Hicieron los cálculos, una vez más, ¿quién? ¿Dónde? ¿Dónde fue publicado? Es que hablar esas cosas en el mundo real, Daniel, no sirve. Porque vos podés decir cualquier cosa. Pero ¿a dónde se fue publicado? ¿Qué? ¿En un paquín o en una revista reconocida dentro del gremio? Las cosas no son así. No trabaja así el mundo. Dice, no falta ninguna semana, ya eso se cumplió, amigo Daniel. Buen resumen, ¿de dónde lo has leído? Ya lo dije, ahí léelo, ve el principio del video, ahí yo doy hasta la cita donde yo lo estoy sacando todo esto, donde estoy leyendo todo esto. Sí, lo tengo, es por un observatorio. Un observatorio no es autoridad. No es más, en el campo científico como en el campo también teológico, se dan los resultados de alguna investigación y por lo tanto todos los demás tienen que volver a reproducir eso. Y si no se ha reproducido, es algo que se hizo específicamente en ese lugar, no necesariamente algo que se tiene que aceptar por todos. Así trabaja el mundo, así trabaja el mundo, así trabaja también nosotros los teólogos, por decir así. Yo tengo mi licenciatura en teología, ¿verdad? Así trabajan las cosas. Por eso que la nueva perspectiva de Pablo, por ejemplo, algo que primero muchos se fueron en contra de ella por lo que decían T. Wright, Sanders, Dunn, y después empezaron a investigar más y se dieron cuenta que era cierto lo que estaban diciendo. En fin, un observatorio no, es que la historia también es teología. Eh, yo no, ¿cuándo he negado yo eso? El video pasado dije eso, pero lo que estamos hablando aquí es esto. Sí, es una revista, ok. Esa revista, ese artículo ha sido, bueno, ¿cuál pues? Es que mira, un observatorio, una revista, tenés que decir en tal fecha, tal revista, tal observatorio dijo tal cosa y por lo tanto, y el gremio astronómico dijo que es verdad. Pero no me has dicho nada de eso. Los que creen que le falta una semana dice que Tito es el príncipe del pueblo que destruirá Jerusalén. Los que creen que ya terminó la semana 70 creen que Jesús es el príncipe que destruirá Jerusalén. Dice aquí Andrés, es un mito urbano. Acá el profesor más astrónomo chileno conocido desmintió y que nunca se ha hecho algo así. Ahí está. Ahí está. Andrés, ¿me puedes mandar quizás si tenés alguna cosa en internet? Me lo puedes mandar por YouTube, por Facebook, en Facebook Messenger, porque es un bulo, dice aquí. Dice aquí, pasa que para hablar de estas cosas hay que escuchar y dejar presentar los argumentos. Para muchos es un tema sensible, cuando no es un tema salvífico. Eso también. Ya me lo pasan, dice. ¿Está indexada la revista? Exacto, ese es otro requerimiento, Daniel Josué. Es otro requerimiento. Si no está indexada, cuando pueda la estrella de vida, sí, dale con eso. Me alegra mucho ver tus videos, pues me aprende como tu canal. Gracias, Master Luis. ¿Cuál Master Luis? Daniel Beta es un mejor estudiante que yo. Manda el ORCID para buscarlo. Ok, sigamos entonces, mientras buscan y me mandan las cosas, ok. Gracias por su atención. Perspectiva bíblica de las 77 y la perspectiva bíblica de las 77 y de las 70 semanas de Daniel. El tema del número 7 ha estado presente en varios eventos registrados en la Biblia.
Se mencionan casos como el castigo 7 veces mayor para quien mate a Caín, la venganza 70 veces 7 para Lamec, la caída del justo 7 veces, el aumento de la luz del sol 7 veces, las 7 espigas y 7 años, las 7 vueltas que los israelitas debían dar a Jericó, el perdón 70 veces 7 veces, la selección de 7 varones de buen testimonio y las menciones de las 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas y las 7 espíritus en el libro Apocalipsis. Ahora, Daniel 9, 24, 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Porque si el santo de los santos es el Señor, entonces el Señor no ha sido ungido según esta gente, ¿verdad? O sea que, bueno, en fin, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con su muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado de derramarse sobre el desolador. A continuación, examino cómo la apocalíptica evangélica enseña las 70 semanas de Daniel. En varios aspectos de la interpretación de las 70 semanas, los estudiosos de las distintas áreas están de acuerdo en qué. Esto es lo que están de acuerdo, ¿ok? Son 70 semanas de años decretados sobre el pueblo de Israel y se refiere a Jerusalén, la que sería reconstruida. Cuando el autor escribe sobre tu santa ciudad, pero sería reconstruida. El imperio babilónico es el que destruyó a Jerusalén previo a la primera venida del Mesías. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Es oportuno que el Nuevo Testamento no mencione, y esto lo voy a, y después que termine de leer este artículo, ya voy a poner yo de mi propio costal. Hablando acerca de los versículos, aquí Galvez menciona unos cuantos versículos, pero voy a mencionar más. Que Jesús no hace directo, no hace directa referencia a las 70 semanas y tampoco nadie en el Nuevo Testamento. Pero si nosotros tomamos el Nuevo Testamento como la última palabra de Dios, bueno, es el Señor Jesús encarnado, pero el Nuevo Testamento escrito es la última revelación y ninguno de ellos lo tomó, ninguno de ellos agarró las 70 semanas para hacer todo una pirámide de teología. ¿Por qué yo? ¿Y por qué me van a decir a mí que yo estoy loco, que yo digo que la gente no sabe? ¿Por qué? Si los primeros cristianos que tenían la unción, la revelación, no lo tomaron así, ¿por qué se me juzga o se nos van a juzgar a nosotros si nosotros simplemente seguimos lo que hace el Nuevo Testamento? Por eso que estoy hablando de esto, no porque cierta alianza esté hablando de esto. Es oportuno señalar que el Nuevo Testamento no menciona las 70 semanas de Daniel y menos con la creencia de 7 años de gran tribulación. Las interpretaciones comienzan a complicarse al iniciar el versículo 27. Byers describe algunos eventos escatológicos equivocados, comúnmente aceptados, que se derivan exclusivamente de este versículo 27 de Daniel 9. Vamos a ver. Dice aquí, vendrán 7 años de gran tribulación antes del retorno de Cristo. Eso no está. Serán enmarcados esos últimos 7 años por un acuerdo entre el anticristo e Israel en el Medio Oriente. Eso tampoco está. Empezarán la segunda parte de la gran tribulación cuando el anticristo haya violado el acuerdo. ¿Cuándo dice eso? La reedificación del templo de los judíos en Jerusalén como parte de acuerdo que el anticristo hará con ellos. Dios mío, eso no está tampoco. Lo leímos. La restauración de los sacrificios de animales sobre el altar del templo reedificado de los judíos. Tampoco, ya van a explicar aquí por qué no puede ser eso. La ruptura del acuerdo de 7 años hecho con Israel después de solo 3 años y medio por parte del anticristo. Tampoco. Leímos, bueno, yo leí y ustedes oyeron, y ustedes pueden abrir, ¿cómo se llama? Pueden abrir Daniel 9, 24, 27, y ustedes pueden ver que
le han cargado de todas estas interpretaciones. No dice nada de eso y le cargan todo esto. A los 3 años y medio, de acuerdo de 7 años, el anticristo les prohibirá a los judíos ofrecer corderos sobre el altar de su templo en Jerusalén, y en vez de eso ofrecerá un cerdo o algún otro sacrificio inaceptable. Ahí ya están haciendo a Macabeos. Están haciendo referencia a Macabeos. El gran inconveniente es que las Sagradas Escrituras no se encuentra en ningún versículo o pasaje para proclamar esas creencias populares. Eso, igual como lo de la semana que falta, son creencias populares. Y si existiera alguno, tampoco nos daría campo libre para fundamentar una doctrina en un solo versículo. Toda doctrina clara se fundamenta con un mínimo de 2 o 3 versículos que traten el mismo tema en diferentes libros o cartas. Por eso se hace problemático interpretar capítulo 20 de Apocalipsis, porque solamente en el Apocalipsis aparece el milenio, no aparece en otro lado más. No aparece en otro lado más. Entonces, es un pasaje, pues palabra de Dios, pero es pasaje problemático para ¿cómo se llama? Interpretar. Porque no podemos trazarlo en otro lado. De repente sale. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se va a interpretar eso con lo otro? Entonces, ese es el problema. Bueno, vamos a entrar a otra parte, una introducción al pasaje en el 97, pero mientras tanto quiero ver qué es lo que están diciendo ustedes aquí. Vamos a ver. Observatorio de Greenwich, Inglaterra. Ok. Ujú. Ok, los dos pilares, bueno, observatorio, los dos pilares del método de análisis científico, falsabilidad y exacto, ahí está. Aquí está, cálculos matemáticos, aquí hay alguien, cálculos matemáticos, astronómicos, restauración de Nehemías, Jerusalén. Ah, no, es que, una vez más, estás tratando de introducir, esto es como el darwinismo, estás tratando de introducir un pensamiento, una forma de hacer las cosas del siglo XX o XIX en este caso, para a personas así. Ok, esto ya lo he visto antes, ok, esto ya lo he visto antes. Jesús muere el 14 de Nisan, los cálculos astronómicos ahí se tiene el reloj profético. Es que el reloj profético, una vez más, eso no existe, eso no, ese parlar no existía en ellos, entonces yo no puedo usarlo. Esto está fuera de lugar. Bueno, okay. Dice, desde la orden de la tarjeta hasta el 26 cumplieron su ministerio, inician su ministerio en el inicio de la semana 70, a la mitad de esa semana Jesús fue crucificado, su ministerio duró 3 años y medio. Ok, Alexander, pero no sé si estuviste antes en el video, pero muchos padres de iglesia no piensan así. Eso es una de las diferencias. Según los cálculos de Anderson, es un humilde capitán dentro. Bueno, ok. Lo tremendo es esto, de que a los primeros cristianos no les interesó todo esto. Pero bueno, cuando muere el Mesías, el príncipe, inicia la era de la gracia y los gentiles detiene la semana, inicia la 70, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, aquí está la hermana Rosario también comportando. No, eso no quiere decir que está comprobado. Para que eso esté comprobado, como te digo, tiene que ser comprobado no por un observatorio, tiene que ser atestiguado por todo el gremio científico, cosa que no lo es. Cosa que no lo es. Y ahorita, aquí está, en el siglo XVII ya son hipótesis demasiado antiguas. Es del siglo XVII. Es del siglo XVII. Aquí está. Dice, el problema de esas interpretaciones es que siempre dan fecha para la venida de Jesús y siempre fallan. Exacto. Exacto. Todo eso es del siglo XVII. O sea, de los 1600. Sí, los 1600, sí. Entonces, no podemos. Lo siento mucho. Y lo más tremendo de esto de que ningún astrónomo actual habla de esas cosas. Ese es el problema. Y no es eso, pues, Daniel. Es que tenés que demostrarnos te voy a tomar en cuenta, si vos puedes demostrar aquí que el gremio astronómico afirma lo que acabas de decir. Porque hay astrónomos cristianos también. Y no no tanto ¿cómo se llama? Los de Respuesta a Génesis, porque llegó un hermano a mostrarnos el arca de Noé, era bonito, pero empezó puras acertaciones, dio durante toda su plática. Y una hermana llegó a hablar conmigo, me dijo, ¿qué pensás de esto?
Y yo le dije, bueno, dijo esto, esto y esto y esto, contradice esto lo que dice la Biblia también, pero y le vas a decir, no, ya está, señor, ya no. Pero si no pone fecha, solo uno que otro con fecha, dice. Hay varios recuerdos que la Biblia está llena de historia. ¿Quién está negando que la Biblia está llena de historia? Nadie está diciendo esto. La vez pasada yo dije eso. ¿Por qué me estás recordando algo que ya dije? No entiendo cuál es tu punto entonces. Em, entonces, los evangelios, yo por eso hice Jesús histórico, porque yo defiendo la historia. Yo no sé por qué estás hablando de estas cosas. Yo no sé por qué estás repitiendo esto. Bueno, en fin, yo voy a seguir. Entonces, veamos aquí. Una introducción al pasaje de Daniel 9:27. Y usted abra su Biblia, Daniel 9:27. El primer error es creer que el versículo 27 explica de manera seguida el versículo 26. Pues el escritor, como otros autores bíblicos lo hacen, inserta en un mismo pasaje dos tiempos distintos sobre un mismo tema o dos tiempos diferentes o dos tiempos diferentes. La parte del versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Es un inserto o interpolación y aquí tiene una nota al pie, el diccionario. Los teólogos sabemos que las interpolaciones que se encuentran en varios libros de la Biblia, por ejemplo, la intercalación de los dos relatos del diluvio en uno solo. Se encuentra el relato elogista que menciona la instrucción de meter en el arca de todo lo que vive, dos de cada especie, macho y hembra, también de las aves, de las bestias y reptiles de los dos de cada especie. Menciona que llovió 150 días y que después que descendieron las aguas, envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que apareció tierra seca. Por su parte, la interpolación ya vista relata que le fue dada instrucción a Noé que introdujera de todo animal limpio 7 parejas, machos y hembras, también de las aves 7 parejas, macho y hembra. Habla que durante el diluvio llovió 40 días y 40 noches. Al finalizar este tiempo, Noé abrió la ventana del arca y envió una paloma que iba y venía, lo hizo cada 7 días hasta que encontró tierra seca. Es obvio que los relatos describen un mismo acontecimiento con diferentes detalles, igual como la creación también. El que lee el relato del diluvio en Génesis 6:8 sin el conocimiento de la interpolación subsiguiente solo percibirá ciertos aspectos que no encajan, lo que tienen mucho. Por eso que estoy haciendo estos videos y por eso que voy a hacer este curso que voy a hacer, porque mucha gente que supuestamente nos van a revelar lo que la Biblia dice, no saben en la Biblia. Lo vuelvo a leer. El que lee el relato del diluvio en Génesis 6:8 sin el conocimiento de la interpolación subsiguiente solo percibirá ciertos aspectos que no encajan, pero no pasará de ahí. Es claro que estos temas no son para ventilarlos en la predicación congregacional. Y esta es la cosa de que un hermano que me cae bastante bien, me dijo que no, que todas estas cosas hay que decirlas en la iglesia. Es que si las decimos en la iglesia, esto hay que enseñarse poco a poco. No lo podemos tirar de una sola vez. Pero por eso, porque somos pastores, por eso sabemos estas cosas. Que se refiere, dice aquí, o no, lo voy a leer de nuevo, el 26, dice, es un inserto o interpolación que se refiere a la destrucción de Jerusalén por Tito. Eso no está en tela de juicio. Pero el versículo 27 es una continuación de lo que Daniel explica antes. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, al Mesías, mas no por sí. Entonces el versículo 27 no va conectado a este pasaje. Por eso es cuando dice, es que escatológicamente, no es que esto estamos hablando de apocalíptica, no estamos hablando de escatología, que son similares, pero no son iguales. Un ejemplo de dos eventos descritos es en un mismo versículo, se encuentra en el propio libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí abajo tiene
otra nota al pie que dice, otras Biblias traducen y ungir al lugar santísimo. La Biblia de las Américas afirma que se puede traducir de las dos formas, por eso me gusta la Biblia de las Américas. Uno de los eventos cumplidos en el pasado es la expiación de la iniquidad por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Hebreos 2:17. Esto es bien importante, Hebreos 2:17. Ya está expiado esto ya. Los eventos no cumplidos son la segunda mitad de la semana 70, el poner fin al pecado de manera definitiva, traer la justicia perdurable. Estos acontecerán a partir del instante escatológico, en un abrir y cerrar de ojos en la segunda venida de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos no es el rapto secreto, sino que es la segunda venida de Cristo. Así, la parte del príncipe que destruirá está interpolada en el pasaje mencionado entre la muerte del Mesías y la otra parte que habla en lo que dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, explicaré algunas frases de Daniel 97 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La creencia popular interpreta que esta oración del Daniel 9:27 significa que el anticristo es quien confirmará ese pacto y que después lo quebrantará, colocando sacrificio inmundo. Pero creo que ningún anticristo podría hacerlo jamás. Para comenzar, el anticristo se opone a todo lo que se relaciona con Cristo, no participa engañando. Y eso acuérdense que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Me vuelvo a repetir. Para comenzar, el anticristo se opone a todo lo que se relaciona con Cristo, no participa engañando. Otro punto es que confirmar un pacto es algo muy solemne. En el Antiguo Testamento es Dios quien realiza, confirma y ratifica pactos con su pueblo. En el Nuevo Testamento es Jesucristo el único que es el mediador con un nuevo pacto. Lo confirma y lo sella con su propia sangre, la cual fue derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esa verdad se demuestra en los siguientes versículos. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre con lo que se confirma el pacto, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Romanos 15:8. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Así, las referencias cruzadas se puede afirmar que Cristo, y esto es lo que pasa, que Apocalipsis 20 no tiene referencias cruzadas, de repente sale, o no es más. Así que las referencias cruzadas se puede afirmar que Jesucristo es quien confirmó el pecado con muchos, el pacto con muchos. Es quien confirmó el pacto con muchos. Y esa verdad ensambla perfectamente con la verdad de confirmar ese pacto con la nación de Israel durante 7 años, pero a la mitad de los cuales el Mesías sería muerto. Ello confirma que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, culminando con su muerte. Y el resultado de su muerte, como una ofrenda eterna recibida por el Padre, haría cesar el sacrificio y la ofrenda para siempre. Esta postura sostiene que es absurdo atribuir tales acciones al anticristo. En ese contexto es imposible que el anticristo o un anticristo realice un pacto con el pueblo de Dios y menos confirme un pacto. Un anticristo o el anticristo es incapaz de firmar pactos solemnes. Voy a seguir con la mitad de la semana, hará cesar la ofrenda y el sacrificio, pero antes de eso les invito a que me den un like y también quiero revisar cómo viene están votando todos aquí, 50-50, dice, son las 70 semanas de Daniel centrales para la interpretación escatológica del Nuevo Testamento. Hay un 50% que dice que sí, hay un 50% que dice que no. Así que está bueno, hay 76 votos y hay solo 10 likes. Solo 10 likes, hay gente que 76 votos ya, hay gente que está viendo, ahorita estamos 51 conectados, pero solo hay 10 likes. Hermanos, por favor, de like si a usted le interesa esto, aunque no esté de acuerdo, también de like para que así podamos nosotros ver cómo podemos todos aprender cómo está la cosa aquí, ¿verdad? Ok. Así que ahorita ya son las 70 semanas de Daniel centrales para la interpretación de escatológica del Nuevo Testamento, 51% sí y el 48% y el 49% no están todos ahí. Pero den like, por favor. Voy a darle, ¿cómo se llama? Voy a volver hay 37 likes ahora ya. Muy bien, muy bien. Den más likes porque estos temas son muy interesantes. Hay 80 votos, 52
dicen de que sí, que las 70 semanas tienen que ver con la interpretación escatológica del Nuevo Testamento, a pesar de que ya vimos de que no se mencionan. Entonces es bien interesante ver cómo quizás ¿cómo se llama? El, ¿Cómo se dice esto? ¿Qué es lo que quiero decir? La posición popular es bien fuerte, es fuertísima por lo visto. Es bien fuerte la posición popular, eh, a pesar de que acabamos de ver que la Biblia no habla acerca de esto, no habla acerca de esto. Así que tenemos que, desgraciadamente, quizás tenemos que enseñarle más al pueblo de Dios, porque estamos viendo esto. eh, cómo se está haciendo. Mira, ahorita me acabo de tomar una foto que me gustó cómo estoy ahí, aquí en el screen. Ok, sigamos, bueno, vamos a ver aquí. Dice, es que a mí me da risa de esto que decís. Vos me estás diciendo a mí que recuerde, yo todo eso yo lo sé, todo eso yo lo he hablado. ¿Por qué tengo que recordar? ¿Cuál es el problema? Yo no sé, yo siento que vos venís más bien a cuestionar tanto mi entendimiento como también eh, que uno no, como que si yo me convertí ayer. Y eso que yo soy más viejo que vos. Ok, dice, dice aquí, dice la hermana Rosario, está de acuerdo con Daniel José, dice el siglo XVII, aquí está, dice, hay varios, recuerda que la iglesia está llena de historias, sí, pero la fecha es quien las pone, es muy difícil comprobar algo teniendo en cuenta que hay 3 cambios de calendarios seculares. Exacto, aquí está la cosa, y eso es exactamente, y también dentro del judaísmo del segundo templo no se sabía cuáles eran las fechas exactas. Entonces lo que nos está dando aquí Daniel Josué es que él sabe más que los propios judíos del segundo templo cuándo pasaron las cosas, cuándo eran las cosas. Es muy difícil comprobar algo así, teniendo en cuenta que hay 3 cambios de calendarios seculares, y para qué hablar de los calendarios astronómicos judíos, que conocemos al menos 3 de la época de Jesús. Exacto. Yo creo que Daniel José no sabe de que fue hace poco, relativamente hace poco, que el año nuevo se comenzó a celebrar en enero, antes de celebrar en marzo. Y yo creo que quizás no sabe. Cristo murió en el 32 después de Cristo, es un hecho, es una fecha dada por científicos historiadores. ¿Quién? ¿Quién? Por favor, ¿quién? ¿Quién? Porque en el Nuevo Testamento los expertos, ninguno dice tal cosa. Ninguno dice tal cosa. Si supuestamente Jesús nació en el 4 antes de Cristo, qué bien chistoso eso, ¿va? En el 4 antes de Cristo, Cristo murió, nació. Y vos nos vas a dar una fecha exacta. Y vos decís que los científicos, historiadores, ¿quiénes? Nombres, lugares donde enseñan, lugares donde publican, por favor. Yo no voy ya no voy a pasar estos comentarios, o sea, no lo voy a poner aquí ya, porque si no estás dando nombres, si no estás dando cosas exactas, es puro, se dice en inglés hearsay, es puro chisme, es pura cosas de, ¿cómo se llama? Y vos sos el que me estás diciendo, que tú sabes esto, tú sabes lo otro. Bueno, yo lo sé, porque lo he leído y porque tengo las mejores introducciones, por eso gasto dinero. La mejor introducción del Nuevo Testamento, y lo que estás diciendo, sé que no es así, porque ninguno en la academia dice tal cosa. Cristianos, estamos hablando de cristianos conservadores, evangélicos. Y vos decís eso, lo siento mucho. No, la cosa no es así. Velocidad, pero por otra semana se detiene sacrificio de templo donde debe haber otro templo donde ocurra eso. Ok, vamos a ver. Apocalipsis 11 habla del tercer templo de esa otra semana. Ya vamos a ver Apocalipsis 11. Aquí está otra vez ecología, historia política, otra vez apoyo para recuperar los eventos. Sí, exacto, pero vos no estás haciendo nada de eso. Vos lo estás diciendo. Esto apoya, pero no das algo concreto o definitivo. Dice, nunca se cumplió por total la ley 9 para el pueblo el pueblo de Daniel, y la ciudad nunca ha venido a terminar la prevaricación y poner fin de pecado y espiar la iniquidad. Bueno, entonces el Señor no ha espiado no ha espiado el pecado y cosas así. Yo no estoy alegorizando nada. Y aún, ¿cómo se llama? Eh,
Daniel está alegorizando. Me estaba culpando de eso. Y no Pablo también alegorizaba, pues. Ustedes le tienen un pánico a la alegoría. Eso es lo que pasa. Interesante que el escritor de Daniel hace un midrash, pues se reinterpreta 70 años del exilio. Exacto, eso es lo que yo dije, en eso mismo dije yo. Y la transformación, las transformé en semanas. No, exactamente dije eso y no cómo se llama, y no fue así. Dice, yo voté cualquier cosa sin querer, dice. Alegorizar y espiritualizar las profecías no es estable. ¿Quién dice? No Jesús mismo lo espiritualizó en el Mateo 24. Entonces, ¿Jesús es inestable? Mateo 24, Jesús espiritualiza muchas cosas sobre la destrucción, qué es lo que va a pasar en los cielos. También Joel 2:28, ¿qué dice? Que el sol se pondría oscuro. Pero, ¿viste eso vos en Pentecostés? Porque eso está en Joel 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28? ¿Qué dice Joel 2:28? Vamos a ver. Vamos a ver cómo alegoriza Joel 2:28 y vamos a ver si estás dispuesto a llamarles a ellos también, tanto al Señor Jesús como a todos ellos que son inestables. Vamos a ver. Solo para un ejemplo, porque estas acusaciones son bien sin sentido. 2:26 dice aquí. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque en el monte, bueno, ahí sigue. ¿Lo viste? No lo vi. No lo dice tampoco Pedro. Es que esto es usar la Biblia. Dice, es que usar la Biblia a su antojo. No recibió el Mesías y no puede expiar su iniquidad. Ah, bueno, entonces, Mana Rosario, usted está diciendo de que Jesús murió por el resto de nosotros, bueno, por el resto de ustedes, ¿va? Y por nosotros no. Ese es un problema. Eso se ha cumplido ya, bueno, ok, vamos a ver aquí. A mí me gusta la interpretación de que el espíritu del Apocalipsis se reproduce en momentos y países y culturas. Ya lo vamos a ver eso. Por ejemplo, los cristianos de Corea del Norte ya viven Apocalipsis. Exacto, eso. Cuando vea la dominación desaladora de lo que habló el profeta Daniel, Jesús fue claro, esto ya ocurrió. No, por delante, hermano Luis, me encanta escuchar posiciones diferentes de la mía, nos aprende mucho. Todo esto se sacó con el calendario hebreo y aquí está la pregunta, Daniel José. ¿Cuál? ¿Cuál calendario hebreo? Porque no solo hay uno. ¿Cuál? ¿Nos puedes decir cuál? Por eso te fijas, científicos, historiadores, calendario hebreo, ¿cuál? ¿Cuáles científicos? ¿Cuáles historiadores? ¿Cuál calendario hebreo? No decís, solo tirás cosas, eso son conjeturas, puras conjeturas, y eso es lo que vino a decir este señor de Respuesta a Génesis, puras conjeturas, esto aquí, alguien dijo esto, no, yo quiero fechas y que me digas exactamente cuál calendario, así como ya, ¿cómo se llama? Gabriel ya del Tora del Jardín, ahí, él ya dijo eso, y yo sé que habían 3 al menos calendarios judíos dentro en el judaísmo del segundo templo. Ahora decimos cuál, en cuál calendario se sacó, porque vos estás asumiendo que solo hay uno, porque no has estudiado el tema. Hay menos 3. Así que, ¿cuál? Y esto lo digo no solo para ponerte a vos ahí en la palestra, como dicen algunos, no, para que sepan todos sepan cómo se tienen que hacer estas cosas. Que no solamente hay un calendario, sino que hay muchos calendarios, más de uno, mejor dicho. Y vos decís, todo esto se sacó con el calendario hebreo. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Y sí, parece que está troleando. A eso es lo que estás sintiendo de Daniel Josué. Parece que estás troleando, así que yo ya voy a terminar de. Saludos, hermano Jovel. A largo tiempo hay 4 escuelas que interpretan. Sí, eso ya lo vamos a leer después. Llegué de qué va todo. Bueno, ahí abajo dice, ahí abajo lo que, si no sabe Willy Ariel, ahí está abajo. Y saludos también a vos. Sí, también lo alegoriza Jesús y lo alegoriza también aquí, ya leímos a ¿cómo se llama? A Joel, así que si me vas a decir que yo estoy haciendo malo, lo tenés que culpar a ellos, así que, pobrecito. Dice aquí Robin, dice, Mateo 24, habló Jesús de la dominación desaladora de los 70, que citó Daniel, es doctrina del Nuevo Testamento también, sí, pero no habla de las semanas.
Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Sí, eso no hemos llegado aún ahí. Ahí está, Apocalipsis 11:2, también vamos a hablar de eso. Que otras vanas son 3 años como el escrito del patio para los gentiles. Lunar, sí, todos los calendarios judíos son lunares, Daniel. En realidad no has leído, no has estudiado el tema. Eso no estudia el tema, bien claro. Dice, si leen a John Collins, salen llorando la mayoría, sí, claro. Mateo 23. También vamos a hablar de eso más adelante. Daniel 96 dice, hace destrucción del templo, pero Daniel 97 habla de construcción de sacrificios. Bueno, ya que yo creo que ha venido tarde Robin, porque eso ya se explicó. Ok, seguimos entonces. Ya, por favor, yo ya no, si están troleando, yo no lo voy a leer. Ok, la mitad de la semana hará cesar el ofrenda de sacrificio. Apoya esta postura uno de los defensores de la interpretación tradicional sobre los sucesos de la semana 70, en base a la respuesta de Jesús a la pregunta planteada por los discípulos. ¿Cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahí está ya el Mateo. Queda indiscutiblemente establecido por el mismo Cristo como la contestación les habló de la tribulación predicha por Daniel y les amonestó que la señal de aquella temible persecución iba a ser precisamente el evento que marca la mitad de la 70ª semana, o sea, la contaminación del lugar santo por la abominación de la desolación. Probablemente una imagen que el falso príncipe erigirá de sí mismo en el templo, violando su tratado y sus obligaciones de respetar y defender la religión de los judíos. Parece por los pasajes ya citados, que la predicha tribulación tiene que durar 3 años y medio y que tendrá su principio en la violación del tratado a la mitad de la 70ª semana. Anderson, página 54, 1980. Esta interpretación afirma que el falso príncipe llamado anticristo levantará una imagen suya en el templo físico, violando el pacto que realizó con Israel. Otros afirman que el anticristo quitará la ofrenda y el sacrificio ordenados en el antiguo pacto y que en lugar de ello sacrificará un cerdo en el altar. La interpretación que se acopla es que Cristo con su muerte en la cruz fue una ofrenda dada una sola vez por nuestros pecados, por la cual hace que cesen los sacrificios de animales y cereales porque ya no son necesarios. Hebreos 9, del 9 al 14. Esto es una lectura algo larga. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, no pertenece a esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Esta profecía se cumplió la cumplió Jesús perfectamente en cuanto que a la mitad de la semana es necesaria las ofrendas y los sacrificios en el templo de Jerusalén por su muerte. Dejaron de tener valor para Dios, pues el sacrificio de Cristo fue perfecto dentro del plan de salvación. Jesús hizo, por tanto, cesar esos sacrificios de animales que ya no satisfacían al Dios y Padre. Se necesitaba pues un sacrificio perfecto y definitivo para que los sacrificios de la ley cesaran. Esta es la razón por la cual el Mesías príncipe hizo cesar para siempre el sacrificio y la ofrenda, cuando ofreció su propio cuerpo y derramó su propia sangre, haciendo la expiación definitiva en el santuario celestial. Las creencias que sostienen que es el anticristo el principal actor en el libro de Daniel no tienen fundamento, según algunos autores. Y bueno, y ahorita ya para terminar vamos a entrar a ver las diferentes escuelas de las diferentes escuelas y sus posturas, las diferentes escuelas de cómo están haciendo esto. Ok, vamos a ver, aquí está.
Vamos a ver cómo vienen ustedes. Dice Brian Orellana, imagínate eso, también lo he escuchado, dice. Dice, sin aceptar Jesús no se puede terminar la preparación y poner fin al pecado. Bueno, todo Cristo unos cuantos sí dice. Daniel José, eso no lo dice el texto. Es que claro, es que bueno. Ok, sigamos. Y denme like, por favor. Denme like. Habían 37 likes. Ahora vamos a ver cuántos hay y cómo viene ahorita la cita esta. Vamos a ver, la encuesta, mejor dicho. Hay 53, hay 88 votos, el 53% dice que son las 70 semanas de Daniel centrales para la interpretación escatológica del Nuevo Testamento. El 53% dice que sí, el 47% dice que no. ¿Ok? Y hay 41 likes. Bueno, den más likes, hay 3 más. ¿Ok? Entonces aquí está un problema porque ya se mencionó que esto no se habla dentro del Nuevo Testamento. Aquí, yo lo quiero poner aquí. El anticristo está en Daniel 7, 8, 25. Habla cosas grandes contra Dios y lucha contra los santos y los vence. Solo Juan en sus epístolas habla del anticristo y él dice que ya está en época, habían anticristo y no uno, sino muchos. Sí, exacto. Eso es seguir el texto. La muerte del Mesías, siguen los sacrificios hasta el 70 y luego la destrucción. Es que el hecho que siguen los sacrificios es irrelevante, hermano Rosario. La pregunta es, si después que el sacrificio de Jesús, después del sacrificio de Jesús en la cruz, son los sacrificios que estaban dando en el templo vigentes. Esa es la pregunta, no es que si siguieron. Nada más aparece el cuerno pequeño, vi que la silla, los santos y los vencía, bestia, aparece el 13 y 17, exacto. Y no está hablando de la semana, ¿va? No está hablando de la semana, sino que está hablando de otra cosa ahí. Ok, sigamos entonces. Ya está la última sección. Ya llevo una hora aquí. Las diferentes escuelas y sus posturas. Las 70 semanas de Daniel han generado interpretaciones variadas y debates acalorados. Se refiere a la declaración del ángel Gabriel, del ángel Gabriel al profeta Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Algunas traducciones interpretan las semanas como conjuntos de 7. Lo que equivale a un periodo de 490 años. Sin embargo, esta profecía ha sido objeto de controversia y se han desarrollado 4 escuelas de interpretación: el preterismo, el historicismo, el futurismo y el idealismo. La escuela preterista sostiene que el libro del Apocalipsis se centra principalmente en la situación de la iglesia a fines del primer siglo. Esta interpretación se basa en el contexto histórico en el que se escribió el libro. La Iglesia Católica ha favorecido esta forma de interpretación. Según el pasaje bíblico de las 70 semanas, se puede dividir en 3 partes. Los defensores de esta interpretación ven la salida de la orden como el decreto del rey Artajerjes para restaurar Jerusalén en el año 453 a.C. La semana número 69 termina con el bautismo de Jesucristo en el año 30 y la mitad de la siguiente semana en el año 33. Jesús es crucificado y cesan los sacrificios del Antiguo Testamento. La semana 70 finaliza aproximadamente en el año 36, coincidiendo con los eventos registrados en el capítulo 10 de los Hechos. Esa es la posición del preterismo. Por otro lado, la escuela futurista interpreta los eventos mencionados en los versículos de Daniel como sucediendo en los últimos tiempos de la historia. Esta interpretación está respaldada por la teología dispensacionalista, que aboga por una interpretación literal y habla de un rapto de la iglesia antes de su periodo conocido como la Gran Tribulación, que durará 7 años. También mencionan un periodo de 1000 años en el que Cristo gobernará personalmente en la tierra y se cumplirán las promesas hechas de Israel por Dios, seguido de un nuevo regreso de Cristo con sus santos. Los dispensacionalistas afirman que la era de la iglesia se encuentra entre la semana 69 y la semana 70. La Gran Tribulación comenzará en la semana 70, que está suspendida en la actualidad, y antes de su inicio tendrá lugar el rapto de la iglesia. La posición sostenida por el sistema dispensacionalista destaca la diferencia entre el plan de Dios para la iglesia y el plan para Israel. El método historicista interpreta los libros como un registro histórico que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, donde algunas cosas ya se han cumplido y otras están por suceder. Este enfoque ha sido predominante en las iglesias protestantes para interpretar las semanas del libro de Daniel. En la interpretación del famoso pasaje del inicio del periodo de 490 años, se marca con el decreto del rey Artajerjes,
permitiendo que el pueblo de Israel regrese a su tierra. La aparición de Jesucristo marca el final de las semanas de 69, alrededor del año 27 antes de Cristo. La semana de la semana 70 se caracteriza por su crucifixión en medio de la semana, cumpliendo la profecía de que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 9:26, Daniel 9:26. En el medio de esa semana 70 se cumple el pasaje que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, 9:27. Porque el antiguo sistema de sacrificio ya no era necesario. Los últimos 3 años y medio de esa última semana corresponden al periodo en el que el evangelio comienza a ser predicado por todo el Imperio Romano. Tremendo, ¿eh? En cuanto al método idealista, se considera que las visiones tienen un carácter intemporal y no representan eventos históricos específicos, sino principios y verdades que indican cómo Dios actúa en la historia. Ahí estoy yo. Esa es mi posición. Un pasaje puede aplicarse a diferentes épocas y eventos teniendo en cuenta los conceptos expresados por ese pasaje en particular. Lo que dijo alguien, que dijo un comentarista ahí que puse yo, lo puse en pantalla, que esto se puede aplicar también a los coreanos. Por ejemplo, un personaje que persiguió al pueblo de Dios en el pasado puede tomarse como ejemplo o cumplimiento de alguien que persiga a la iglesia en la actualidad. Para mí es el mejor. Además, existen expresiones en las escrituras que tienen un carácter superlativo. Por ejemplo, en el libro de Génesis se menciona que Lamec podría ser vengado 70 veces 7, lo cual enfatiza una acción de manera extrema. Es interesante notar que miles de años después Jesucristo utiliza la misma expresión al responder a Pedro sobre la cantidad de veces que se debe perdonar, diciendo, no te digo hasta 7 veces, hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Esto nos enseña que la actitud del perdón en un cristiano también debe ser de manera extrema. Y ahí termina el artículo de este libro, las 70 semanas, CLIA Diccionario de Profecía y Escatología. Ok, entonces ahí termina eso. Ok. Dice, si sigues el método histórico mesiánico, preterista parcial es Cristo. O preterista parcial. A mí preterismo parcial es estar embarazada media, va. El cuerno pequeño, no pueden ser 2 o 3 cuernos, pequeña persecución universal, no en Siria solamente, Antíoco estaba en Siria. Dice, el anticristo lo cita Apocalipsis que lucha contra los santos y los vence como el cuerno pequeño, y es una persecución universal. Pero aquí está la cosa, de que así están siendo perseguidos también en su tiempo los recipientes de las cartas. Entonces, ahí está pasando eso ya también. Y lo que sabemos que era una persecución local, ¿verdad? Entonces, eso de que hubo una persecución en todo momento, en todo lado del imperio romano, ok, ¿sabías que los cristianos no solamente estaban en Roma? O no solamente estaban en el imperio romano en estos tiempos, ya habían bastantes en Babilonia también, fuera del imperio romano. Entonces, ¿qué? ¿Y esos cristianos entonces qué pasó? Se vuelve bien tremendo esto. Estoy en pleno Cristo igual que otras profecías. Ok, vamos a hacer la última sección de esto que yo quiero hacer. Dice, vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver algunos versículos y para esto lo voy a poner ya en la pantalla. Ok, voy a poner en la pantalla esto. ¿Dónde están los versículos? Yo voy a ir leyendo cosas. Aquí ya está ya tenemos aquí Daniel 24:27, ya lo leímos. Vea. Y aquí donde dice el santo de los santos. Aquí está, bueno, esto ya lo leímos. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Y vimos cómo el Señor ya lo hizo muchas de estas cosas. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada con plaza, foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto
y no tendrá nada. Así terminó Jesús. Y el pueblo del príncipe, está hablando otro personaje, que ha de venir, y ahora entiendan por qué muchos creían que había un Mesías y había un príncipe, que estos dos personajes son diferentes, Mesías y príncipe. En Qumran creían que iban a ser dos. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruir la ciudad. Y el santuario, su fin vendrá con inundación. Y acuérdense que supuestamente el príncipe era, ¿cómo se llama? Un anticristo, ¿ah? O sea, que se hacía pasar por Cristo, por uno de ellos. Aún hasta el fin de la guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ok. Ahora, el otro, ¿cómo se llama? Que muchos ven que tiene que ver algo con las 70 semanas del Nuevo Testamento es esta, Marcos 1:15. Y dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio. Y aquí dice, muchos eruditos han sugerido que esta frase no es simplemente una referencia general a un tiempo de oportunidad, sino una declaración mesiánica en clave profética. En este sentido, Jesús podría estar aludiendo al cumplimiento del tiempo profetizado por Daniel, en especial las 69 semanas que llevan el Mesías príncipe, 9:25. ¿no? Si los cálculos proféticos de Daniel son correctos, desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías, entonces la aparición de Jesús marca el cumplimiento de las 69 semanas. Por tanto, esta declaración podría ser una referencia velada a que se ha llegado el momento exacto profetizado por Daniel. Pero una vez más, esto es una referencia velada. No es específicamente lo que Jesús está hablando. Pero de ahí vienen otras cosas que es de interés. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee la entienda. Y vamos de vuelta a Marcos 13:14. Dice, lo mismo, más cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lee la entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si esta profecía es en el futuro, ¿por qué es que ya Jesús le está diciendo a sus discípulos que huyan? Y saben que huyeron. ¿Y a dónde se fueron? A Petra. Ahí esa ciudad que sale en Transformers 3, a Petra. Ahí fueron. Ellos lo entendieron así y el Señor los salvó porque le hicieron caso. Si uno no sabe la historia, uno no le mete cualquier otra cosa. Va a tener que llenar ese vacío con cualquier otra cosa. Así que a Petra se fueron. Pero bueno, hablemos acerca de esto también. Esta dominación desoladora es mencionada en Daniel 27, 11:31 y 12:11. En Daniel 9 es parte del evento final de la última semana y muchos han interpretado esto como una referencia al sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Jesús toma este concepto y lo aplica a un evento futuro desde su perspectiva, advirtiendo a sus discípulos que huyan cuando lo vean acontecer. Este uso explícito de Daniel, aquí sí está explícito Daniel en labios de Jesús, conecta directamente la profecía de las 70 semanas con los eventos del primer siglo. Oigan, y más específicamente, con el juicio sobre Jerusalén. Para muchos intérpretes esto confirma que Jesús veía la destrucción del templo como parte del cumplimiento final de la 70ª semana. Y aquí es donde muchos se agarran de que ya la 70 semanas se cumplió. Porque la única vez que Jesús o algún escritor del Nuevo Testamento la cita explícitamente, le está dando una advertencia a los inmediatos que están alrededor de él. ¿Qué pasó? Entonces, Jesús le está diciendo, miren, cuando vean esto, salgan corriendo, váyanse. Y ellos le hicieron caso. Esa primera generación de cristianos le hizo caso a Jesús. Somos nosotros los que mucha gente no sabe esto, pues. Le queremos llenar a esto de una u otra forma. Vamos a ver que alguien mandó algo, a hacer algo que yo pedí. Vamos a ver. No. Aquí, no. Este lo ya vio. Lucas 21,
y la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver aquí, Lucas 21. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Oiga, esta desolación. El paralelo lucano del Sermón del Monte de los Olivos enfatiza con más claridad la destrucción histórica de Jerusalén. Ya lo acabamos de leer. Aunque Lucas omite la frase o abominación desoladora, su versión es más directa. La conexión con Daniel sigue estando implícita, especialmente si entendemos que el sitio de Jerusalén es el cumplimiento de la última semana, donde se predice que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, para él, para Lucas y por lo visto para Jesús, esta cosa se tenía que cumplir y ya se cumplió, ya caudicó eso. Pero bueno. Hechos 3, 18 al 21. Esto es un poco más extenso. Lo voy a leer. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano, por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y esto, refrigerio, esta palabra, siempre me sonó bien rara. Y él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Aunque no menciona a Daniel explícitamente, Pedro afirma que la muerte de Cristo es parte de un plan profético detallado, dado que Daniel 9:26 dice que el Mesías será cortado, una probable referencia a su muerte. Este versículo puede ser una alusión implícita al cumplimiento de las 69 semanas. Además, Hechos 3:21, Pedro habla de la restauración de todas las cosas, otro concepto vinculado al propósito de las 70 semanas, traer justicia eterna y sellar la profecía. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envía a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y este versículo es sumamente importante cuando hablamos del nestorianismo también. Si ustedes se recuerdan, los videos que hice con José Villalobos acerca del nestorianismo, este versículo era uno de los claves para contrarrestar el nestorianismo. Pero bueno, esta frase resuena con el lenguaje de Daniel, el cumplimiento del tiempo. Podría ser entendido como la culminación del periodo profético. Las 70 semanas, cuando Dios trae a su Mesías para redimir al pueblo, es una referencia más general, pero encaja perfectamente con la cronología mesiánica que muchos ven en Daniel. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, o sea, que el cumplimiento de la profecía con Jesús, y se acabó. Ya no tiene nada que ver ahora. Por eso, así como podemos interpretar de este lado, como ellos ven, cómo se recibió la venida del Señor, mejor dicho. Hebreos 9:26, seguimos. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Destruir el pecado. Oiga, hermana Rosario, lo que dice aquí. Para destruir el pecado. En otras versiones dice para quitar de en medio el pecado. Este pasaje es especialmente interesante porque la profecía de Daniel menciona que durante los 70 años, semanas, se pondrá fin al pecado y se traerá juicio eterno. El autor de Hebreos presenta la muerte de Cristo como un evento escatológico, el cumplimiento de una era en donde el pecado es efectivamente tratado. Este lenguaje puede estar conectado directamente con el propósito de las 70 semanas. Ya ven que viendo ya todo esto en el Nuevo Testamento, vamos viendo cómo ellos, si es que usaban esto, es muy diferente a cómo se ocupan muchas veces los hermanos en los videos que hablan acerca de este tema. Muy diferente, extremadamente diferente. Ok, vamos a ver uno más. Apocalipsis 11:3. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Aunque el libro Apocalipsis no menciona a Daniel 9:24-27 directamente, está saturado de simbolismo y lenguaje tomado de Daniel. Y el simbolismo, el metáforas y todo, las alegorías y todo lo que le tienen mucho miedo. El libro de Apocalipsis no tiene nada de miedo de eso. El concepto de tiempos y mitad de un tiempo, Apocalipsis 12:14, y los 1260 días, Apocalipsis 11:3, han sido conectados con la última semana de Daniel, especialmente por los intérpretes futuristas y premilenialistas.
Además, el Apocalipsis asume que ciertos eventos culminantes ya han ocurrido, como la muerte del Mesías, mientras otros están por venir. Esto es congruente con la visión de que parte de los 70 semanas se ha cumplido y otra parte aún estará en cumplimiento. Y aquí está el otro versículo, Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente y el desierto a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo último que quiero leer es esto. La gran mayoría de intérpretes cristianos a lo largo de la historia han visto la profecía de Daniel como un anuncio profético del Mesías. Autores como Justino Mártir, Ireneo y más tarde Agustín vieron en las 70 semanas una demostración del plan soberano de Dios en la historia. En la Reforma, figuras como Calvino también interpretaron la profecía como cumplida en Cristo, aunque con distintas posturas respecto a la última semana. En tiempos modernos, los dispensacionalistas han separado la semana final para el futuro, mientras que los historicistas y preteristas lo ubican en el primer siglo. El punto crucial es que los autores del Nuevo Testamento, aunque no citen palabra por palabra Daniel 9, claramente actúan bajo el entendimiento de que están viviendo en el cumplimiento de ese gran esquema bíblico. Así que aunque el Nuevo Testamento nunca cita literalmente la profecía de las 70 semanas de Daniel, la evidencia contextual, teológica y exegética demuestra que sus escritores están profundamente influenciados por ella. Declaraciones como el tiempo se ha cumplido, la dominación desoladora, el cumplimiento del tiempo, el fin de los siglos, no son meras coincidencias, sino ecos de la visión revelada a Daniel siglos antes. Jesús y los apóstoles entendieron su misión, muerte y resurrección, así como la caída de Jerusalén como el cumplimiento del gran plan de redención anunciado por los profetas entre ellos. Daniel ocupó un lugar especial. Su visión de las 70 semanas sigue siendo una de las más poderosas demostraciones de que la historia está bajo el control del soberano de Dios. Oiga, el control soberano de Dios, y que Cristo es el centro. Cristo es el centro de ese plan eterno. No es el anticristo, como muchos lo quieren hacer, sino que Cristo es el centro de todo esto. ¿Ok? Bueno, ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita, voy a abrir esto, 1 hora 26 minutos, para que me acuerde, porque después, como ustedes saben, yo usualmente corto el video para después, ¿cómo se llama?